Hola amiguísimos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé la hora ni el día donde estén viéndome, donde me estén escuchando, pero lo importante es que estamos aquí y podemos aprender un poquito más sobre la palabra de Dios. Ya saben, soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes deseen, como ustedes gusten, amiguísimos y amiguísimas. Vamos con la reflexión. El día de hoy vamos a reflexionar en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo desde el 13 hasta el versículo 18. Amiguísimos y amiguísimas, para empezar les voy a explicar un poquito sobre lo que se va a tratar esta reflexión y es sobre la sabiduría. ¿Quiénes son las personas sabias? ¿De dónde viene la sabiduría? Para que podamos actuar de una manera correcta, ¿de dónde viene la sabiduría? Ya sabemos la mayoría que viene de Dios, pero vamos a entender y a comprender cuál es esta sabiduría de Dios y cómo podemos aplicar para nosotros tener esta sabiduría de parte de Dios. Comencemos, amiguísimos y amiguísimas. Versículo 13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría no es dependiendo de la inteligencia. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Una persona que sea inteligente puede ser inteligente al 100%, utilizar lo máximo de su cerebro, pero puede ser que no sea sabia, porque la sabiduría es tener una buena conducta. En la sabiduría entra todas las acciones que nosotros hacemos, todo lo que nosotros actuamos, todo lo que nosotros pensamos, todo esto es la sabiduría. No es solo tener inteligencia o ser inteligentes. Por eso dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No nos está diciendo que la sabiduría es solamente ser inteligente, solamente conocer de la palabra de Dios. No está diciendo que es solamente pensar cosas buenas, sino actúe de buena manera, actuar conforme a lo que Dios desea, conforme a lo que Dios manda. Amiguísimos y amiguísimas, vamos a seguir con el versículo 14. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Nos habla que si es que nos dejamos llevar por los deseos de esta carne, que son los celos, la amargura, jactarnos, es decir, enorgullecernos, no debemos sentirnos bien, sentirnos orgullosos de que estamos actuando de una buena manera. No debemos estarnos sintiendo que somos personas sabias, porque en realidad no lo estamos siendo. La persona que es sabia no se deja llevar por estos celos, no se deja llevar por este orgullo, no se deja llevar por cualquier cosa de este mundo. La persona que es sabia se deja llevar por la voluntad de Dios, por el amor de Dios, por lo que Dios nos da a nosotros que hemos recibido a Jesús, a los hijos de Dios. Por eso dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no nos enorgullezcamos por las cosas que estamos sintiendo. Si son celos, sentimos celos de que una persona tenga algo mejor que mí, no tenemos por qué enorgullecernos de eso. No pensemos: entonces esa persona tiene eso, yo quiero también, entonces voy a trabajar por mi cuenta para poder obtenerlo. Mi amiguísimo y mi amiguísima, estos celos no son buenos porque vienen de este mundo, y todo lo que viene de este mundo viene del diablo. No mintamos contra la verdad, no pensemos que estamos haciendo bien cuando no lo estamos haciendo. Amiguísimos y amiguísimas, seguimos con el versículo 15 que nos dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amiguísimos y amiguísimas, podemos observar que la sabiduría que viene de lo alto no nos hace caer en todas estas acciones de la carne. La sabiduría que viene de lo alto no nos haría nunca pecar contra Dios, no nos haría nunca sentir celos contra nuestro prójimo, sentir rencor contra nuestro prójimo. La sabiduría que es de este mundo, la sabiduría terrenal, esa es la sabiduría que nos hace sentir celos contra el prójimo, porque esta sabiduría no nos ayuda para nada. Esta sabiduría del mundo solamente nos lleva a la perdición, solamente nos lleva a sentir algo en contra de nuestro prójimo, a sentir algo en contra de nuestros semejantes, a sentir algo en contra de cualquier persona humana o hasta de un animal. Sienten algo en contra los animales porque tienen la sabiduría de este mundo, porque Dios no les ha dado la sabiduría, pero no porque Dios no lo quiera, sino porque Dios está esperando que le pidamos, Dios está esperando que le busquemos, Dios está esperando que leamos la Biblia, nos comuniquemos con Él, aprendamos sobre Él y así poder tener la sabiduría de Dios. En oración se le pide la sabiduría a Dios porque Él dice: pidan sabiduría y se les dará. La sabiduría que viene de Dios, esa es la sabiduría que nosotros debemos tener, debemos aplicar en nuestra vida para poder
demostrar con buenas acciones que somos sabios, demostrar con buenas acciones que hemos pedido sabiduría a Dios y que Dios sí contesta nuestras oraciones porque nos ha dado la sabiduría. Vamos a seguir, amiguísimos y amiguísimas. Versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nos está hablando de obras, amiguísimos y amiguísimas, no solo de pensamientos, no solo de sumas, restas o lo que se haga con la inteligencia. La sabiduría no es solamente de la mente, la sabiduría ya son las acciones, ya son las obras. Una persona sabia actúa de una buena manera. Una persona que no es sabia, que no tiene la sabiduría de Dios, tiene celos, contención, entonces tiene perturbación, no está tranquila, no tiene su conciencia tranquila, no tiene una vida tranquila, no tiene el gozo del Señor, porque no tiene la sabiduría que viene de Dios, tiene perturbación. Toda obra perversa, que quiere decir toda obra de la carne. Las obras perversas son las obras de este mundo, y las obras de este mundo son toda clase de obras malas. Es decir, robar, mentir, hablar mal, juzgar, cualquier tipo de cosa mala que tengamos en este mundo, cualquier cosa mala que exista es de este mundo, y actúa la persona que no tiene la sabiduría de Dios de esta manera. Actúa de una mala manera porque no ha pedido sabiduría a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Sigamos, amiguísimos y amiguísimas. Versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amiguísimos y amiguísimas, tenemos claramente que la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que Dios nos ha ofrecido, que solo necesitamos pedirle, es pacífica, pura. No es contenciosa, no necesita pelear, no tiene esa necesidad como la sabiduría terrenal de estar buscando algo más, porque Dios nos da todo, Dios nos da lo necesario, Dios nos hace sentir satisfechos, no pensamos que necesitamos más, porque Dios ya nos ha dado todo y con eso es suficiente, porque es una sabiduría pura. Es una sabiduría pacífica, es una sabiduría amable. Demostramos el amor al prójimo los que pedimos sabiduría a Dios, los que pedimos la sabiduría de parte de Él, porque esa es la sabiduría que vale, esa es la sabiduría que necesitamos tener. Sabiduría amable, para poder demostrar a los demás, para poder demostrar al prójimo que somos amables, que tenemos a Dios. Así se demuestra si somos o no verdaderamente hijos de Dios, con la sabiduría que Dios nos da, con la sabiduría de parte de Él, con la sabiduría que necesitamos tener. Porque esta es una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, es decir, que es buena, llena de misericordia, no tiene rencor contra los demás, no tiene ira contra las demás personas. Misericordiosa quiere decir pacífica, quiere decir que perdona. La misericordia que Dios nos dio es demasiado grande, y con la sabiduría de Dios nosotros lograremos tener esa misericordia. Nosotros lograremos demostrar a las demás personas de esta misericordia. Dios nos ha tenido tanta misericordia, Dios nos ha dado tanta misericordia, nos ha perdonado los pecados, nos ha perdonado el castigo que era la muerte, ir al infierno, sufrir por siempre, sufrir por la eternidad. Dios en su gran misericordia nos ha perdonado, y con la sabiduría que viene de Dios, con la sabiduría que nosotros deberíamos tener si es que pediríamos a Dios, lograremos tener esta misma misericordia con los demás, con nuestro prójimo. Y eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos tener, la sabiduría que viene de Dios para demostrar esta misericordia a las demás personas, para poder perdonar a nuestro prójimo, para poder perdonar a nuestro hermano, para poder perdonar a las personas que nos hayan hecho daño. No importa el daño, mi amiguísimo y mi amiguísima, no importa lo que nos hicieron, no importa si nos lastimaron, no importa si nos hicieron sentir mal. La misericordia es perdonar a las demás personas. La misericordia es demostrar el amor de Dios. Eso es misericordia, amiguísimos y amiguísimas. Y por último, la sabiduría que viene de Dios también dice que da buenos frutos. Lo que les dije al inicio es demostrar con acciones buenas que tenemos la sabiduría de Dios. No solo es inteligencia, no solo es saber resolver ecuaciones matemáticas o aprenderse muchas cosas de literatura o en sí aprenderse la palabra de Dios, toda la Biblia de memoria. Eso no es tener sabiduría. Eso puede ser inteligente, pero la sabiduría es demostrar con buenos frutos, con buenas acciones,
que tenemos el amor de Dios en nosotros, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de Dios no es hipócrita. La sabiduría que viene de Dios no demuestra que es algo que en realidad no es. La sabiduría que viene de Dios es verdadera. La sabiduría que viene de Dios no tiene incertidumbre. La sabiduría que viene de Dios es pura, mis amiguísimos y amiguísimas. Esa es la palabra que la define a esta sabiduría. Esto es lo que debemos tener nosotros, la sabiduría que viene de parte de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y vamos a concluir, amiguísimos y amiguísimas, versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los que demuestran esta paz, los que siembran esta paz, los que son pacientes con las demás personas, Dios los va a juzgar de una buena manera, porque Dios va a juzgar a todos. Ninguno se va a librar del juzgamiento de parte de Dios. Nadie se va a librar de ir a ser juzgado por Dios, porque Él va a juzgar a todos. Pero en un juzgado hay las personas que son inocentes y las personas que son culpables. Y si queremos ser inocentes, amiguísimos y amiguísimas, aceptemos a Jesús, pidamos sabiduría a Dios y demostremos esta sabiduría con buenas acciones, demostrando la paciencia, la paz que Dios nos da, y sembremos esta paz, amiguísimos y amiguísimas. Para concluir, vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que necesitamos demostrar esta sabiduría con acciones, no solamente con palabras, no solamente con pensamientos, sino con acciones, Señor. Tú nos demuestras cada vez más en tu palabra todo lo que necesitamos aprender, Padre, y te agradecemos por eso. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres un buen Padre, que todo lo que necesitamos hacer, todo lo que necesitamos actuar está en tu palabra. Señor, te pedimos en esta tarde, en este día o en esta noche, sabiduría de parte de ti, Señor. Sabiduría que tú nos das para poder aplicar todo lo que hemos aprendido en esta reflexión. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amiguísimo y amiguísima, si te gustó el video, si fue de edificación para ti la reflexión, no te olvides de compartirla, suscribirte, activar la campanita, como quiera que desees. Está bien, amiguísimo y amiguísima. Y te recuerdo que la suscripción es gratis, así que me ayudarías mucho a mí. Nos vemos en los próximos videos, amiguísimos y amiguísimas.